El 4 de abril del año 2000, los titulares de los periódicos de la ciudad de Murcia, ubicada en España, se inundaron de imágenes. Las mismas mostraban a un joven de tan solo 16 años, rubio, con el pelo largo y cara aniñada. Estaba siendo arrestado por acabar con su padre de 50 años, a su madre de 54 y a su hermana menor de tan solo 9 años. Quería vivir una experiencia distinta, estar solo. Quería que mis padres no me buscaran, explicó ante los agentes de la policía cuando lo atraparon en la estación de Alicante. ¿Cómo podría ser que aquel adolescente, que soñaba con tener una espada samurái, hubiera llegado tan lejos? Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. A mediados de la década de 1990, la familia Rabadán vivía en el barrio Santiago el Mayor, de Murcia, en España. El padre Rafael Rabadán Tobar había sido boxeador y trabajaba como camionero, mientras que la madre, Mercedes Pardo Pérez, se quedaba en casa cuidando a sus dos hijos. El mayor, José Rabadán Pardo, era ya un adolescente, y la menor, María, que padecía de síndrome de Down, era tan solo una niña. Los Rabadán eran muy apreciados en el vecindario, ya que todos los veían como una familia respetable. Eso incluía a José, a quien describían como un chico atento y educado, que saludaba siempre a los vecinos con una sonrisa cordial. Además, las madres de sus compañeros del Instituto de Enseñanza Media Mariano Vaquero, al que asistía, lo tomaban como ejemplo, porque casi no salía de noche y nunca tomaba alcohol. Pero José era algo retraído y solitario. No traía muchas molestias a sus padres, excepto en lo que a la escuela se refería. No mostraba interés alguno en estudiar, y a medida que pasaban los años, sus notas iban de mal en peor. Mercedes y Rafael intentaban apoyarlo, pero el poco compromiso que demostraba generaba cada vez más conflictos entre ellos. A pesar de esto, ambos adultos intentaban darle a José todo lo que estaba a su alcance, llegando incluso a malcriarlo. Aunque el sueldo de Rafael apenas alcanzaba para cubrir los costos de la casa, le compró una computadora a su hijo para que pudiera divertirse. Esa fue la puerta de entrada a algunos vicios. Para cuando cumplió 16 años, José ya pasaba todo su tiempo libre en el ordenador, jugando videojuegos, como Final Fantasy VIII. Ese era su favorito, porque le fascinaba poder asesinar a otros personajes con una katana. Por esa misma época, el joven comenzó a pensar en dejar la escuela. Rafael hacía todo por incentivarlo, impidiéndole jugar a su juego preferido, hasta que no mejorara sus notas. Finalmente logró convencerlo de que si se centraba en los estudios, le regalaría una katana real, es decir, una espada samurái, con una hoja filosa de 71 centímetros de largo. José hizo todo lo posible por mejorar su rendimiento académico, y eventualmente consiguió el preciado objeto, y fue muy feliz. Pasaba horas ensayando golpes con la katana frente al espejo. Paralelamente, comenzó a asistir a clases de karate, las cuales se sumaron a su pasión por el gimnasio y las pesas. Pero lo que a José le gustaba del deporte no era tanto la disciplina, sino más bien el hecho de pensar que podía utilizar sus habilidades para la violencia. Esto escaló a tal punto que comenzó a coleccionar armas blancas. Compró machetes de gran tamaño, hachas, cuchillos, picahielos enormes y con 4 filos, navajas, cuchillos japoneses, estrellas ninja y puños americanos con pinchos, que se sumaron a su preciada katana. También adquirió un gran interés por el satanismo, aunque lo mantenía en secreto. Realmente se sentía un personaje de los sangrientos videojuegos que jugaba. A pesar de todas estas posibles alertas, los Rabadán jamás notaron cuánto se estaba descarrilando su hijo del buen camino, hasta que se volvió demasiado evidente. Llegado el año 1999, José no podía parar de pensar en marcharse de su hogar
e irse lejos de las exigencias de sus padres. Después de repetir por segunda vez cuarto año del secundario, decidió actuar. Abandonó completamente los estudios y evitó contarles a sus padres, pero la culpa no lo dejaba dormir por las noches, y finalmente les dijo la verdad. Fue entonces cuando Rafael se puso más firme que nunca. Le dijo a su hijo que si no quería seguir estudiando, debía ponerse a trabajar y aportar dinero para el hogar. A regañadientes, José siguió las indicaciones de su padre y se inscribió en un curso de oficios, concretamente de soldadura. Esto puso contento al hombre, que ansiaba que su hijo tuviera aunque sea un título, pero la felicidad duró poco. José era muy inconstante y paulatinamente dejó de asistir al curso. Entonces las discusiones en la casa se volvieron más frecuentes que nunca. Los Rabadán no podían creer que su hijo se pasara todo el día jugando a los videojuegos y chateando por internet con desconocidos. Harto de la presión que creía que le imponían sus padres, durante las fiestas de fin de año, José decidió irse a vivir solo, pero mientras intentaba huir durante la noche, su padre lo atrapó y tuvo que desistir. De todas formas, no hubiera llegado muy lejos, puesto que no tenía recursos para solventarse. Así llegó el nuevo tiempo, y con él, aún más peleas entre los Rabadán y su hijo. José seguía insistiendo en que quería vivir solo, haciendo lo que se le diera la gana, y un día cayó en la cuenta de que estaba dispuesto a todo para conseguirlo. Era la noche del 31 de marzo del 2000. Rafael, Mercedes y María dormían tranquilamente en su casa del barrio de Santiago el Mayor, de la ciudad de Murcia. No ocurrió lo mismo con José, quien pasó horas dando vueltas en la cama, con un terrible pensamiento intrusivo, hasta que finalmente resolvió hacerle caso a sus impulsos más monstruosos. Estaba decidido, le quitaría la vida a toda su familia. A las 6:30 de la mañana, se levantó casi como un autómata y cogió la katana de 71 centímetros de longitud. Aprovechó los primeros rayos de sol para evitar tener que encender la luz con el interruptor y despertar a su familia. Entró a hurtadillas en la habitación de su padre, que estaba durmiendo solo porque su madre se encontraba durmiendo con María, que se había sentido mal. José se paró al lado de la cama de Rafael y lo escuchó roncar. Dormía profundamente. Era el momento de hacerlo. Sin embargo, dudó durante unos segundos, con la katana levantada sobre sus hombros, preparada para asestar un golpe que dejaría a su padre sin vida. No se decidía, hasta que le pareció que su víctima iba a despertar. Fue entonces cuando levantó el arma blanca y se la colocó a Rafael a centímetros del cuello, con el objetivo de calcular el primer golpe letal. En ese instante, el hombre abrió los ojos y al ver a su hijo con el arma, intentó protegerse con las manos, pero José fue más rápido y le seccionó 3 dedos. Luego agitó la katana para asestar un segundo golpe en el cuello, decapitándolo sin que Rafael alcanzara siquiera a gritar. Después José caminó hasta la habitación de su hermana y asesinó a su madre, que no llegó a despertarse y por ende a reaccionar. Solo restaba la pequeña, que se despertó y empezó a gritar horrorizada. Pretendió defenderse. Le rogó a José entre lágrimas y gritos que no le hiciera daño. El joven dudó unos segundos, pero finalmente decidió que su hermana debía sufrir el mismo trágico destino que sus padres. Le dio un golpe con tal fuerza que la hoja de la katana se partió. Para ese entonces, tanto Mercedes como María parecían estar sin vida, pero José no se sentía seguro. Sacó un machete que tenía en su armario y le asestó los golpes finales. Era oficial, José había quedado huérfano. Después del terrible hecho, pensó en que debía actuar rápido. Si esperaba unos días, los vecinos podrían oler los cuerpos en descomposición y alertar a la policía. Debía deshacerse de los cuerpos cuanto antes. Entonces llenó la bañera con agua, puso el cuerpo inerte de su hermana dentro y le tapó la cabeza con una bolsa de plástico. Acto seguido, intentó hacer lo mismo con su padre, pero pesaba demasiado. Abandonó la idea, dejándolo al lado de la bañera, para luego con un machete terminar de separar la cabeza del tronco y meterla en una bolsa de plástico. Por último, seccionó a su madre en la cama
donde le había quitado la vida. José realmente creía que podría ir sacando poco a poco los cuerpos para tirarlos en algún sitio, pero era una idea demasiado compleja y el tiempo le jugaba en contra. Decidió que lo mejor era escapar del lugar de los hechos. Se sacó la ropa ensangrentada, se bañó, se volvió a vestir con un pantalón y una camisa limpia y buscó dinero. Se guardó los únicos 100 euros que encontró y se dispuso a salir de la casa, pero algo lo detuvo. Comenzó a sentir la necesidad de revelar lo que había hecho. Entonces realizó 2 llamadas telefónicas, una a un amigo y la otra a la policía. En ambas dijo que había ultimado a su familia, pero nadie le creyó. Pensaron que simplemente estaba haciendo una broma de muy mal gusto. Entonces José volvió al plan inicial. Salió de la casa, cerrando la puerta con llave y dejando los cuerpos sin vida de su familia atrás. Al día siguiente, mientras vagaba por las calles de Alicante, compró un periódico, esperando una noticia que diera cuenta del hallazgo de los cuerpos de sus padres y de su hermana. Al ver que los diarios no decían nada al respecto, decidió volver a llamar a la policía. En aquella segunda ocasión, simplemente dijo que había ocurrido un homicidio y dio la dirección de la casa. Los agentes finalmente le creyeron y se dirigieron hacia el barrio de Santiago el Mayor, donde descubrieron que el muchacho que se había comunicado con ellos no mentía. Al abrir la puerta del hogar de los Rabadán, vieron un enorme reguero de sangre que inundaba todos y cada uno de los rincones, y obviamente estaban los 3 cuerpos seccionados. El de Rafael yacía al lado de la bañera, con 3 de sus dedos amputados. Su cabeza se encontró separada dentro de una bolsa de plástico con un corte profundo a la altura del cuello. El cuerpo de María fue hallado dentro de la tina y con otra bolsa en la cabeza. Por último, estaba el de Mercedes en la cama de su hija. El escenario era tan terrible que lo primero que los agentes pensaron fue que el crimen se trataba de un ajuste de cuentas. Incluso pensaron que el hijo mayor de la familia, el único que no se encontraba en la casa, había sido raptado. Pero al comenzar a recorrer la vivienda en busca de pistas, en la habitación de José, encontraron elementos que construyeron una imagen muy extraña de él. 2 libros relacionados con satanismo, Ave Lucifer, de Elizabeth Antebi, y El poder de la magia, de Leonard Wolf. Además de su extensa colección de armas, empezaron a teorizar que quizás el miembro faltante de la familia había sido el culpable del terrible crimen. El caso captó rápidamente la atención de los medios, que se apersonaron en la vivienda de los Rabadán. Sin embargo, los miembros de la policía prohibieron su ingreso al lugar de los hechos. Era un lugar siniestro. Los cuerpos de Rafael, Mercedes y María fueron trasladados al forense para que se realizaran las necropsias correspondientes. Las mismas indicaron que Rafael falleció de una profunda herida en el cuello, una en la cara y 15 en el pecho. Mercedes, por su parte, tenía 2 heridas en el pecho, 25 cortes en los brazos y 11 en la cabeza. Por último, María tenía 15 lesiones en la cabeza y otras 15 en el pecho. Sumando, los forenses llegaron a contar más de 80 cortes en los cuerpos. Tanto Rafael como María habían intentado defenderse del ataque de su hermano, mientras que Mercedes no presentaba signos de resistencia. Luego de recibir el informe del forense, los agentes tuvieron en claro que el crimen se había llevado a cabo con un gran ensañamiento, probablemente por alguien que conocía a los Rabadán. Fue entonces cuando todos los ojos se posaron en el hijo mayor, que había desaparecido misteriosamente. Rápidamente, las autoridades giraron una orden de detención contra él. Para ese entonces, José había caminado por Murcia y llamado por teléfono a Sonia, una chica con la que chateaba por internet desde hacía tiempo. Le dijo que iría a visitarla a Barcelona, donde ella vivía. También le confesó que había ultimado a toda su familia, pero la chica no le creyó. Simplemente le dijo que lo esperaría para pasar tiempo juntos. Acto seguido, José hizo autostop y consiguió que una mujer lo llevara hasta Alicante. En esa ciudad, pasó un día escondido en la casa de un joven llamado Oliver, que acababa de conocer. La mañana del 4 de abril, los dos decidieron ir a Barcelona en tren. En la estación, un guardia los vio
y notó que ninguno de los jóvenes llevaba equipaje. Esto le pareció sumamente extraño, así que se acercó a ellos y les preguntó de dónde eran. José respondió que era de Murcia y que iba a Barcelona con su amigo a visitar a su abuela. Pero al guardia, la historia no le convenció, y además notó el parecido de uno de los jóvenes, al que era intensamente buscado por la policía, aunque no estaba del todo seguro de si se trataba de él, porque no lo notaba nervioso, al menos no lo suficiente para alguien que acababa de cometer un crimen. A pesar de sus dudas, decidió llamar inmediatamente a la policía. Cuando los agentes llegaron a la estación, constataron que ninguno de los dos jóvenes llevaba su documentación. Fueron detenidos sin resistirse y trasladados hacia la comisaría central de Alicante. Allí comprobaron la verdadera identidad de los chicos y descubrieron que uno de ellos era José Rabadán, que estaba siendo buscado como sospechoso. El joven se comportó con naturalidad, muy sereno y hasta con frialdad. Cuando le preguntaron por el asesinato de sus padres y de su hermana, no dudó en revelar la verdad, y lo hizo de una manera sumamente extraña. Expresó que quería vivir una experiencia distinta, estar solo, y que sus padres no lo buscaran. Los agentes entonces le recriminaron por qué había asesinado también a María. Nuevamente José respondió con toda naturalidad que le quitó la vida para que no sufriera al quedarse huérfana. El 5 de abril, José fue trasladado a una prisión, donde lo colocaron en una parte especial para que no tuviera conflictos con otros reclusos. Para ese entonces, el caso aún seguía en boca de todos, y los medios debatían acerca de la salud mental de José. No podían creer la gravedad de sus actos y el nulo arrepentimiento que mostraba. Los especialistas consultados no se ponían de acuerdo, no sabían si estaban delante de un enfermo mental o de un despiadado psicópata. Solo el juicio podría terminar de definirlo. Cuando José llegó al juzgado de menores de Murcia para su primera audiencia, los medios se atrincheraron en la puerta. Querían verle la cara al asesino de la katana, como ya lo habían apodado. Al igual que había hecho ante la policía, el acusado confesó todos y cada uno de los detalles ante el jurado. Con respecto al hallazgo, especialistas aseguraron que el motivo para ponerle bolsas en la cara a su hermana y padre era que José se sentía avergonzado de sus actos. De esa manera, evitaba mirar sus rostros, aunque él dio una explicación completamente diferente y más espantosa. Dijo que les colocó una bolsa porque las cabezas estaban tan dañadas que los trozos de carne quedaron esparcidos por todas partes. A pesar de que José ya había confesado, la defensa intentó rebajar su condena. Para esto, presentó un informe psiquiátrico llevado a cabo tras el triple asesinato. Este constaba que el acusado padecía un grave trastorno mixto de personalidad, con rasgos esquizoides, narcisistas, antisociales y sádicos. A juicio de los especialistas, estos disminuyeron levemente su capacidad de comprensión emocional de las consecuencias de sus actos. Los propios médicos aconsejaban que, dada su peligrosidad potencial, en una institución psiquiátrica penitenciaria para tratar sus problemas mentales y rehabilitarse socialmente. Además, los psiquiatras de la defensa, García Andrade y Demetrio García, consideraron que el diagnóstico de José era una psicosis epiléptica idiopática, con una conjunción de factores que le provocaron una evasión de la realidad. Esto habría derivado en que el joven no hubiera controlado sus actos durante el crimen. Por su parte, el también doctor García Celorio confirmó que pese a padecer epilepsia, José habría sido víctima de una mezcla de confusión y arrebato, motivada por creencias absurdas y fantasiosas, que habrían desencadenado una conducta desconectada de su personalidad. Paralelamente, en los medios se estaban gestando otras teorías para el móvil del crimen. Según algunos de los profesionales, el temor de José a su padre parecía ser uno de los principales puntos de inflexión. También se habló acerca del satanismo y las ciencias ocultas, por las que el joven admitió su interés. A pesar del revuelo, el juicio no duró mucho. En apenas media hora se dictó la sentencia. El informe psiquiátrico que le diagnosticó una psicosis epiléptica idiopática y el hecho de que el acusado había confesado desde el principio sus crímenes le jugaron a favor. Además, la condición de menor de edad de José
cuyo caso era el primer delito grave en ser juzgado con la nueva ley del menor, aprobada en enero de ese año, consiguieron que se rebajase su pena. El asesino de la katana fue condenado por el juez de menores a 6 años de prisión y a otros 2 de libertad vigilada. Además, José cobraría la doble pensión de orfandad estipulada por la ley. El fallo no tardó en causar una indignación social y un debate nacional que los medios de comunicación amplificaron durante semanas. La mayoría de la población española opinaban que al joven le había salido barato asesinar a su familia. Se debatió sobre el satanismo y la influencia de las artes marciales y los videojuegos violentos en los adolescentes. Incluso se insinuó que José estaba obsesionado con Squall Leonard, el personaje de ficción protagonista del videojuego Final Fantasy VIII, el cual jugaba con frecuencia. De hecho, medios locales llegaron a compararlos por el corte de pelo e incluso porque Squall utilizaba una espada. Pero en la vereda de enfrente a los indignados estaban los fanáticos. Decenas de jóvenes comenzaron a enviarle cartas a la cárcel. Lo admiraban por haber sido capaz de asesinar a su familia. Incluso algunos le confesaban que deseaban hacer lo mismo, pero que no se animaban. Asimismo, como sucede con muchos asesinos, cientos de chicas le enviaban cartas románticas, diciéndole que estaban enamoradas de él. El 25 de septiembre de 2003, José intentó fugarse aprovechando que tenía una sesión terapéutica en Elche. Les asestó varios golpes a sus cuidadores y recién 4 horas después, 2 policías de civil lo arrestaron. Mientras lo llevaban nuevamente a prisión, José gritaba que la próxima vez tendrían que pegarle 2 tiros para atraparlo. Inesperadamente, luego de ese incidente, la conducta de José en la cárcel mejoró. Si bien cortó relación con el resto de su familia, tuvo algún contacto con una tía y una hermanastra, fruto de un matrimonio anterior de su padre, y finalmente consiguió lo que tanto ansiaba. Después de pasar casi 4 años en 2 centros de menores, la Dirección General de la Familia de Murcia y su psiquiatra dijeron que los informes sobre su conducta eran favorables. Entonces José obtuvo su libertad vigilada. En esa época, estableció una fuerte relación con Jesús Jiménez, un expresidiario devenido en pastor. Juntos armaron una empresa dedicada a la edificación, donde José hacía trabajos de albañilería. Con el correr del tiempo, Jesús se convirtió en una especie de padre adoptivo para José, y lo mismo ocurrió con sus hijos, quienes fueron una especie de hermanastros adoptivos. Eventualmente, Jesús convenció a José de mudarse a Cantabria, a 718 kilómetros, con una nueva identidad. El muchacho le hizo caso y se trasladó junto a su novia de ese entonces, llamada Verónica, cuyos hermanos también tenían antecedentes penales. En 2004, ante un escribano, firmaron una unión, pero al poco tiempo se separaron. En Cantabria, José fue aceptado en la casa de acogida de la Asociación Nueva Vida, una organización evangelista. Jamás volvió a Murcia, ni retomó tampoco sus amistades de la adolescencia. A excepción de los responsables de la casa de acogida, nadie conocía el pasado del asesino de la katana. Veían a José como un joven agradable que solía saludar a los vecinos con una sonrisa cuando se los cruzaba en la calle. En el centro donde se recuperaba, conoció a un pastor evangélico llamado Joaquín Borja y mediante este conoció a su hija Tania Borja, con quien rápidamente inició una relación. Para ese entonces, José tenía 21 años y la chica acababa de cumplir 15. El 1 de enero de 2008, José terminó de cumplir su condena, incluido el periodo de libertad vigilada. Para entonces, todo el mundo se había olvidado de sus terribles actos. Cuando Tania llegó a la mayoría de edad, la pareja se casó y 3 años después tuvieron una hija, a quien llamaron Mercedes, el mismo nombre de la madre de José. Todo parecía marchar bien. En las tardes de sol, los vecinos podían ver a la pareja sentada en un banco de la plaza local, mientras la pequeña jugaba en el pasto. Nadie sospechaba acerca del pasado de José. O al menos así fue hasta el 2017, cuando José recibió una propuesta y decidió salir del anonimato, dando su primera entrevista. En noviembre de ese año, se emitieron 2 capítulos de un documental
para la televisión del canal D-Max, titulado Yo fui un asesino. Me llamo José Rabadán y asesiné a mis padres y a mi hermana. Lo escucharon decir mirando a la cámara, a manera de presentación. Frente al lente, el joven devenido en adulto posaba con el pelo muy corto y tatuajes por todo el cuerpo. Se había grabado 3 cruces en el pecho, 2 iguales y una más pequeña. Además, resaltaba su físico trabajado a fuerza de gimnasio. Estaba completamente irreconocible, incluso para quienes lo habían visto durante meses en todas las portadas de diarios y en canales de televisión en el año 2000. Durante el documental, José dijo no tener una explicación clara de por qué ultimó a su familia e indicó que si hubiera sabido las consecuencias, no lo habría hecho. Esta frase generó mucha polémica, ya que parecía indicar que solo conocer las consecuencias podría haberlo disuadido de tan aterrador acto. No fui yo, fue mi cuerpo, pero no yo. Me sorprendió mi propio acto. Solo quería volver a mi cama para que no me viera, pero mi espada bajó sola, dijo al recordar la mañana que se convirtió en el asesino de la katana. Luego volvió a repetir, como había dicho 17 años atrás, que lo hizo porque quería ser libre. También aseguró haberse rebelado contra Dios por la enfermedad de su hermana y que como consecuencia de ello se habría acercado al satanismo. También habló de los 2 libros que los investigadores encontraron en su habitación y reveló que a partir de ese momento empezó a escuchar a Marilyn Manson y a vestir de negro. Además, para investigar sobre su nueva pasión por Satán, navegaba por internet y entraba en chats con el seudónimo de Odeim 13, que significa miedo al revés, porque eso era lo que quería causar. Cuando le consultaron respecto al tiempo que pasó encerrado por los homicidios, recordó, hubo un momento en el que la realidad me visitó claramente, en que fui consciente de lo que había pasado, en el que sentí la ausencia de mi familia, y esa ausencia no se marchaba. Imaginaba lo que había sucedido, escuchaba ruidos que se asemejaban a sollozos, llantos y gritos de agonía. Sostuvo que la Asociación Evangélica Nueva Vida fue la clave para su reinserción en la sociedad. Gracias a Dios, pude salvarme y quería que todos supieran que había esperanza. Tania no apareció en cámara, pero sí se pudo escuchar su voz en off, hablando acerca de su vida con José. Explicó que sabía que debía cargar con el pasado de su esposo, pero que no tenía ni desconfianza ni temor o miedo. Lo describió como una persona bastante cariñosa y respetuosa. También indicó que estaba segura de que José se había arrepentido de sus crímenes. Al final del documental, un profesional le pregunta si era narcisista o un sádico, y si estaba curado de la enfermedad que padecía. José sentenciaba, soy consciente de que muchos seguirán pensando que soy un monstruo. Con un gesto de resignación, la pieza audiovisual fue vista por más de 500,000 de personas. El asesino de la katana era nuevamente primicia. Los vecinos de Cantabria se sorprendieron al ver el amoroso padre de familia, feligreses de la iglesia evangélica, retratado como un asesino, pero esa no fue la única reacción relevante al documental. La incógnita que comenzó a rondar en la cabeza de los españoles era si José realmente estaba arrepentido de los crímenes, o si su rehabilitación sería solamente una actuación. Javier Urra, doctor en psicología, exdefensor del menor de la Comunidad de Madrid, coautor de la Ley del Menor y psicólogo forense, fue quien entrevistó a José y dio entrevistas después del estreno. Aseguró que el exconvicto se explica muy bien, pero no lo siente, y que sospechaba que el muchacho quería perdonarse a sí mismo. Para él carecía de empatía, y si bien había cumplido su condena, no había pagado moralmente por ello. Incluso teme que quiera vivir a costa de los crímenes que cometió, convirtiéndose en una especie de estrella. Reconoce que hay mucha gente capaz de rehabilitarse, pero que este caso le provoca algunas dudas. Actualmente José reside en Santander, sigue casado con Tania, viendo crecer a su hija, y trabaja como broker de seguros y agente de bolsa. ¿Realmente está arrepentido de ultimar a sus padres y a su hermana? ¿Está completamente rehabilitado o volverá a actuar? Probablemente, lo primero nunca lo sepamos, mientras que lo segundo, solo el tiempo lo dirá.
Una vez, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía. Y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.